saludo. Están Claro abiertas que las sí. posibilidades. Gracias por haber aceptado esta invitación a este espacio, Testimonio Cristiano. Gracias, Jocelyn. Para mí realmente es una alegría estar contigo y con los muchos que van a ver esta conversación nuestra, y esperando con todo mi corazón que sea de inspiración para jóvenes que se sienten descartados y sin posibilidades, pero también para personas adultas, maduras y mayores, que entienden que ya su vida no tiene nada de esperanza. O sea que vamos a Buena hablar hoy y el aclaración Señor usará ahora. nuestras palabras. Buena aclaración, porque también sí, vivimos en una sociedad que en la medida que los años van pasando, quieren orillarnos, quieren hacernos invisibles, quieren sentarnos temprano en la mecedora, ¿verdad? Ay, Qué sí. bueno, que el mundo sepa que no tiene que ser así, que el Así transcurrir es. de los tiempos no necesariamente nos tiene que hacer más viejos, sino sencillamente madurar en el Señor. Gracias por Así es. esa aclaración tan importante. Y para los que se están conectando ahora, nueva vez les decimos cuál es el objetivo de este espacio. Testimonio Cristiano, que justamente busca llevar esperanza a la juventud de la República Dominicana, que en este momento se encuentra en este grupo del 32% que son ni trabajan ni estudian, para llevarle esperanza a esos jóvenes que están envueltos en delincuencia, en piso. Y yo vivía tan feliz con mi vida en el Señor, que fue una amiga que me dijo, ¿cómo tú vives así? Y yo dije, ¿así cómo? Y ella dijo, ¿tú duermes en el piso, Jocelyn? Y al que me ve, yo no me había dado cuenta. Yo tenía un gozo tan grande que yo no me había dado cuenta que yo dormía en el piso. Tú no te habías dado cuenta de los pobres que eres en ese momento. No, ni de mis carencias. Y yo quiero que eso quede. No es lo que te hace falta. Lo mayor ya está dentro tuyo, que es el Amén. Señor. Y si tú no tienes al Señor, tú tienes que correr a Él. Porque Amén. el Señor no es nada de lo que a uno le han vendido. El Señor es vida. El Señor es Padre. Amén. Sin paternidad nosotros no podemos vivir. Amén. No hay un solo ser humano que pueda vivir sin la paternidad de Dios. Si no la tiene, está sobreviviendo. Y qué eso interesante que justamente la oración, que el modelo que nos dejó Jesús, empieza con esa frase. Muchas veces me ha tocado hablar, predicar, enseñar de la oración modelo, y siempre nos paramos un poquito en esa primera frase, en lo extraordinario, en lo grandioso que es que el Dios del universo, el creador de tantas cosas extraordinarias, el santo, nosotros podamos decirle Padre nuestro. Es una cosa que no tiene ninguna explicación, es un privilegio extraordinario. Cuando nosotros llegamos a entender lo que significa que Dios es nuestro Padre, tenemos que vivir como tú estabas viviendo en ese momento. Así es, así Tenemos es. Y que cuando reconocer probamos esa paternidad, ya cualquier cosa se subordina. cualquier Aún los sueños se subordinan a la paternidad de Dios. Entonces, sin ella, nosotros no debemos vivir. Y eso fue lo que pasó conmigo en ese momento. Wow, gracias, Mana, por ese testimonio tan extraordinario. Y luego que tú haces ese paso de fe, luego que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú entonces nos dirías que la mayor transformación que tú entiendes que recibiste en tu vida fue que fuiste liberada de esas inseguridades, fuiste liberada de ese temor. A partir de ese momento, ¿cómo tú empiezas a ver tu presente y tu futuro? Bueno, lo primero que la primera frase que usé fue alguien sin norte. Y yo ni siquiera sabía lo que era una meta, lo que era tener planes. Yo recuerdo que una característica que yo tenía era que yo siempre decía muchas malas palabras, muchas palabras horribles. Y de inmediato yo decidí que ya yo no iba a hablar de esa manera. Y eso fue inmediato en mí. Un cambio radical. Un cambio radical. Sin embargo, tú sabes que con la conversión comienza una regeneración
que toma años, que yo necesito que también eso quede. Nosotros queremos atajos y en el Señor no hay atajos. Nosotros queremos llegar rápido. Nosotros creemos que porque a David se le dijo que iba a ser rey, él al otro día empezó el ejercicio de su reinado. Y nosotros leemos la escritura de una página a otra que dice que José estuvo preso, pero no, y leemos, pasamos la página y creemos que fue una redada y que se lo llevaron preso y que pronto, no, en el Señor, perdón. Obviamos el proceso. Obviamos el proceso. El proceso es muy necesario. El proceso es imprescindible. Y esa verdad tiene que quedar porque tú sabes que en este tiempo vemos personas ya proyectadas, no solamente en la vida cristiana, sino también en lo secular. Y creemos y tomamos las tareas que ellos tienen pensando que con nosotros se va a dar rápido, o tomamos caminos como jugar la lotería o creer en cosas del azar. En el Señor, Dios tiene un paquete completo y Él lo va trabajando con nosotros día a día. Así comenzamos todos, así yo comencé. Entonces, poco a poco el Señor me fue instruyendo. Ahí yo aprendí que mi vida era importante, ya yo me sentía vista, ya yo no estaba sola, ya yo oraba y sentía y sabía que alguien me escuchaba. Y no solamente sentía y sabía, sino que yo veía respuesta. Y eso comenzó a darme poco a poco más seguridad. Yo tenía los ojos de un poderoso, de uno fuerte, puestos en mí. Y yo lo veía continuamente con dádivas de otros, con acercamientos de otros, con personas enseñándome la palabra. Jocelyn, yo recuerdo que yo a veces me pasaba hasta 7 horas estudiando la escritura. Wow. Y yo no sabía cómo se estudiaba la escritura, pero había sed. Y yo hoy, todavía hoy me acuerdo, yo puedo repetir, yo Pablo, mira cómo yo hacía, como yo no sabía, y actuaba como una niña, cogía la Biblia y la recitaba y me la aprendía, y yo empezaba a caminar. Yo Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, y yo recito libros. Wow. Porque yo tenía un hambre muy grande. Una hambre. Y yo oraba y yo sentía ese Dios conmigo, y eso me tenía que, yo recuerdo que yo lavaba los platos y yo hasta los tiraba de la alegría, porque algo grande había pasado en mí. Y fue tan contundente que yo recuerdo que donde yo me congregaba tenía que pasar por la preventiva que estaba, perdón, por el palacio, en el área donde está el Palacio de Justicia, en el distrito, tú sabes dónde está. Estamos en República Dominicana. En ese tiempo ahí había una cárcel preventiva, una prisión. Y yo, siendo una muchacha de 17 años que no había cogido carros públicos, porque en mi casa había carro, como comienzo a ir a la iglesia de noche, al principio me llevan, ellos piensan, bueno, ya se le va a pasar eso. Es una fiebre. Es una fiebre, se le va a pasar. Y como la fiebre no pasó, entonces me dejaron de llevar y yo iba sola, Jocelyn. Yo cogía con terror un carrito público y después caminaba toda la México, y cuando cruzaba por esa área donde estaban esos internos, ellos me voceaban cosas y eso me aterraba. Pero lo que había en mí era mayor. Y yo cada semana, 2 veces a la semana, yo iba por ese camino aterrada, pero yo llegaba a la congregación, y así poco a poco, con cada mensaje, con cada tiempo de oración, con cada estudio de la escritura, con cada enseñanza, dejándome enseñar, el Señor ha ido construyendo en mí una persona ya con un carácter, una persona madura, con una firmeza, con un llamado, y eso no tiene precio. Justamente ahora, hablando de llamado, ¿cómo tú has podido identificar el llamado que Dios tiene para tu vida de manera puntual y específica? ¿Cómo tú has logrado identificarlo y conectarte con ese llamado? Bueno, mira, hay muchas personas que dicen, mira tu potencial. Otros dicen, fíjate que la gente te halaga. Sin embargo,
mi apreciación y lo que yo creo firmemente es que tú necesitas servir. Tú necesitas servir en la obra del Señor. Tú necesitas servir con tu familia. Tú necesitas servir en tu casa, en tu universidad. Tú necesitas ser una persona de servicio. El creyente tiene que ser alguien de servicio. El servicio te va a ir haciendo un depósito o, como yo digo, unas cuotas necesarias para irte encauzando hasta el llamado de Dios en tu vida. Yo he servido en el Ministerio de Alabanza, estuve en el Ministerio de Alabanza por más de 14 años. Yo estuve en el ministerio, yo estuve en la limpieza, yo estuve en la danza, yo estuve en el evangelismo, que yo recuerde, tú sabes. Sin embargo, yo puedo precisar que el servicio, ese involucrarte en la obra del Señor, no tiene que ver nada con púlpito ni predicación, tiene que ver con acercarte a una persona, darle un abrazo, ponerte a su orden, acercarte a un nuevo creyente, ver qué necesita. Yo recuerdo que yo daba clases de discipulado, eso es lo que más he hecho, más de 19 años dando clases de enseñanza. Y las que tenían un novio, yo me acuerdo que, lo digo con humildad, que yo sabía si comían, si tenían dinero para tomar un autobús, yo sabía si estaban enamoradas, yo les daba mis perfumes, yo les decía, como tú eres la que tiene novio ahora, tú tienes que oler, y esas eran mis alumnas. Yo a algunas de ellas les daba comida y era un servicio, no solamente era una clase. Entonces, de esa misma manera, nosotros donde estamos, yo he lavado casas que están sucias recientemente, déjame decirte, que yo duré 8 años o más almorzando con una señora que la gente la tenía por loca y en la calle, y ella era cristiana, es cristiana. Y yo no sé qué me pasó, que yo nunca investigué cómo ella vivía, pero un día ella siempre que venía a mi casa se dormía y yo le decía, ¿por qué tú siempre tienes sueño? Ella me dijo, porque mi casa no tiene puerta. Iba a entrar un jovencito y usted sabe que a esos jovencitos les gusta abusar de las ancianas. Jocelyn, eso me puso a mí una impronta que en 3 meses, eso fue una proeza de verdad, porque eso fue Dios, no yo. En 3 meses, cuando yo la visité y vi cómo yo vivía, yo me puse en construcción, que ya yo soy, ya yo puedo, si me dan un terreno, yo voy a tener una casa, porque Ya eso tú fue la un puedes hacer. proceso, ya yo lo puedo hacer. Entonces, eso mismo podemos hacer desde cualquier escenario, ver que anciana necesita que le escuchen. Tú eres joven, puedes tocar la guitarra, tocarle la guitarra a alguien que está enfermo, a una persona que se siente sola. Tenemos mucho por hacer. El Señor dijo, la mies es mucha. La mies no está comprendida en las 4 paredes de una iglesia. La Sí, eso es mies lo que está pensamos. comprendida en todo el mundo. Y nosotros somos que tenemos que actuar. Wow, mana, de verdad que escucharte es todo un desafío y realmente tiene que provocarnos, ¿tú entiendes? Porque realmente muchas veces pensamos lo que tú decías, que el evangelio se encuentra solamente en estas 4 paredes de la iglesia y que el servicio tiene que ver con predicar, con enseñar, con hablar allá adelante, con cantar allá adelante. Y a veces incluso hasta medio nos peleamos por los puestos y la Oh, sí, posición en la claro. iglesia, cuando hay tanto que hacer precisamente fuera de la iglesia. Así Yo creo es. que tú realmente nos has dado cátedra en esta noche y de verdad que cuando te preguntaba de tu llamado, me sorprende todo lo que me acabas de decir, porque pensé que la respuesta que tú le ibas a dar a esa pregunta es hablar de tu experiencia como escritora, como Así es. conferencista. Yo pensé que por ahí era que tú me ibas a definir tu llamado, ¿tú entiendes? Pero qué interesante es saber que en esas pequeñas cosas, que el hecho de ser luz, el hecho de ser sal, hay una definición de servicio que yo la comparto mucho con mis alumnos, que justamente dice que el servicio es poner nuestros bienes y capacidades a la causa del bienestar del otro. Mi fuerza, mi tiempo, mi recurso, mis habilidades, ponerlo a favor
del beneficio de Dios y del otro. Esa es la Así es. mejor definición de servicio que yo he visto. Pero háblame un poquito de ese otro llamado, de tú escribir, de tú dar conferencias, de tú enseñar y dónde Dios te ha colocado, cuáles países tú has podido visitar, que yo sé que Dios también te ha llamado en esa área. Sí, mira, uno de los asuntos importantes que debe entender un joven es que tiene que aprender. Aprender no pesa. El conocimiento no pesa. Yo quiero que tú sepas que yo soy graduada de mercadeo de la universidad y tengo otros estudios adicionales. Sin embargo, yo aprendí sola a diseñar. A mí me gusta mucho el diseño gráfico. De varios años haciendo diseño gráfico, entonces empecé con el tema de diagramar libros. Y en un momento dado, yo teniendo algunas experiencias muy fuertes en mi vida, le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué yo paso situaciones así? Y el Señor me dice, me pone un pensamiento en mi mente y que yo puedo casi escucharlo en voz alta y me dice, porque tú escribes. Entonces, yo siempre he tenido como esa facilidad para escribir más bien. Yo puedo escribir mejor que lo que comunico. Y siendo diseñadora ya tenía algunas herramientas, ya tenía algún conocimiento para hacerlo. Y mi primer libro fue este, que se llama 21 días para ver cambios. Estos son los 21 días de Daniel, del ayuno de Daniel. Aquí hay una serie de citas para aumentar la fe del lector, pero también hay una guía de alimentación y de cómo hacer esos 21 días para ver cambios en situaciones que están trancadas, Jocelyn, y que necesitamos tener una respuesta como Daniel. Y este fue mi primer libro. Yo lo mantuve inédito por un tiempo, pero después este libro salió y ha sido de mucha bendición a muchas personas. Wow. El segundo libro que escribí después fue este, se llama Mitos de una soltera. Por este libro es que yo soy más solicitada. Okay. Porque tú sabes que hay muchas solteras en nuestras comunidades. Ese es un tema importante en la iglesia. Así es. Y he dado algunas conferencias con este libro y talleres también. Es muy común para mí hacer conversatorios entre solteras, bebernos un café, tomarnos un té en alguna casa y hay 20, 30 solteras. Eso es bien común, o ir a algún área, algún restaurante o hacer algún taller. Eso es bien común en mí con este mito de una soltera. Y también con un material que tengo, que no lo traje ahora, lo tengo en otro lugar, que se llama Me Caso, que es una especie de monográfico para preparar a novios y solteros para que entiendan y sepan a qué van al matrimonio. Y el año pasado pude hacer eso para 34 parejas y fue un tiempo de muchísima bendición. Fue una actividad muy, muy tremenda. Entonces, este libro se llama Cayéndome a pedazos. ¿Ese es el último? No, el último es este, se llama Sola no me quedo. Ah, ok. Bueno, después sigue adelante. Esto fue un periodo muy difícil en mi vida. Tú sabes que uno pasa periodos muy difíciles y uno a veces, eso es algo muy del creyente, que se queda esperando que la situación cambie y se estanca. Entonces, yo en un proceso difícil de mi vida escribo este libro porque en el proceso me entero que a pesar de las dificultades hay que seguir adelante. Y entonces por eso escribo este libro. Y también por una conferencia, yo a diferencia de otras personas que comienzan en el interior, yo comencé más viajando a los Estados Unidos a dar conferencias. Eso es otro testimonio. Y este fue una conferencia allá en Filadelfia. Entonces, este libro yo lo amo. ¿Es con el que más te identifica? Sí, se llama Cayéndome a pedazos. 3 años, casi 4, mi esposo y yo perdimos, digamos que el 80%
del sustento que teníamos. Por Wow. no decir el 85, teníamos 2 niñas pequeñas, perdimos prácticamente todo. Y fueron casi 4 años muy difíciles. Por eso el libro se llama Cayéndome a pedazos, y es un escrito que explica cómo nosotros como mujeres nos vamos degradando en el ejercicio de nuestros roles de madre, de esposa, de querer trabajar, y cómo nosotros podemos tener una vida integral para que sea más saludable en medio de cualquier proceso. Eso es Cayéndome a pedazos. Entonces, el último libro que escribí, Jocelyn, esto fue una experiencia que a mí me marcó. A mí me marcó, se llama Sola no me quedo. Okay. Si tú te fijas, mis títulos dicen una cosa, pero a veces el interior es totalmente diferente. Este libro es para no creyentes. Esto fue un taller que yo hice con 43 damas que no son creyentes. Y está basado en una encuesta que yo hice a varios hombres con la única pregunta: ¿qué tú opinas de una mujer del teteo para casarte con ella? Yo no sé, para los que nos van a ver posteriormente en República Dominicana, eso es una expresión común. Teteo significa fiesta, party, can, actividad, digamos. Y es una expresión que se puso muy común durante la pandemia. Durante la pandemia. Yo lo que estoy en teteo, y cómo esos hombres que yo entrevisté responden. ¿Cuántos? Yo entrevisté como 25 hombres, pero aquí solamente salen creo que 10 o 12 respuestas, porque la mayoría, solamente 2 dieron una respuesta diferente, pero la mayoría era la misma, pero yo lo pongo exactamente como ellos lo dijeron. Y yo persigo mostrarle a la mujer que no conoce al Señor su valor y su identidad como persona, y que su vida no está validada porque tenga una pareja. Entonces, el Sola no me quedo es el título que se hace atractivo porque la gente lo que quiere es una pareja. Sin embargo, el contenido es para sembrarles una semilla del valor que ellas tienen como personas. Independientemente de eso. Claro que sí. Entonces, esos son mis libros. Esos son tus otros hijos. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram como Aura Rodríguez de Milton, la letra D, Milton, y por privado me pueden escribir. Y Mitos de una soltera y Cayéndome a pedazos están en Amazon, que lo pueden buscar por esa vía, y me pueden hablar en privado, y de alguna manera yo se lo hago llegar. Se lo haces llegar, muy bien. Ahora hablemos de familia. Hemos hablado de este mundo espiritual, de esos desafíos, de esas adversidades. Háblanos un poco de la familia. Mira, Jocelyn, yo soy una emisaria del Señor para hablar de familia, porque tú sabes que en un mundo digital ahora todo es postura e imagen. Imagen, sí. Imagen, y colocamos fotografías de nuestros matrimonios como que todo es perfecto. Y yo creo que la familia es, digamos, que la maestría más grande y más difícil personalmente yo que he tenido en el desarrollo de esos roles. La familia es un compromiso, un pacto, entrega. Estaba hablando con una amiga ayer y ella me estaba diciendo: estoy tan agotada de hacer tantas rutas con mis hijas, de llevarlas aquí, llevarlas allí. Y yo le decía: sí, eso es tan agotador, eso realmente es amor. Y yo quiero decirle a los que nos ven, tener una familia es tener obligatoriamente, necesita ser un discípulo. Hay tareas que son para discípulos. ¿Por qué un discípulo? Porque un discípulo sabe lo que es estar en posición de dar,
La familia es darse, el matrimonio es darse, el matrimonio es negarse, aún teniendo todas tus razones de que tu pareja está fallando en todo lo que esté fallando. Necesitas negarte. Tienes hijos y te niegas a ti misma y no es para nada lo que se nos vende afuera, que el matrimonio es 50-50, que todas esas cosas que nosotros agarramos del sistema, que no tienen nada que ver, que tú necesitas una mente abierta. La Biblia no habla de mente abierta, la Biblia habla de mente renovada. La Biblia no habla de 50-50, la Biblia dice que los dos sean uno y nosotros tenemos que apropiarnos de los conceptos bíblicos para nosotros poder llevar a cabo esa tarea tan fuerte, es una tarea fortísima. Esos primeros años de crianza, tú tienes 2 hijos también, Yoseli. Esos primeros años de crianza, el único libro que yo pude leer, que encontré, que me fue de bendición, se llamaba Quiero barrer mi vida. Porque yo duré 11 años que no viajaba a ninguna parte, como 12 años que no salía prácticamente, lo mínimo, o las salidas eran a los sitios donde las niñas se divierten. Fue como un proceso de siembra muy fuerte en esos primeros años, donde ministerialmente yo no hacía prácticamente nada, que yo veo mujeres ahora, perdón. Ella era en tu ministerio. Ellas eran mi ministerio, que yo veo mujeres ahora que son victoriosas en todo, que son de fe, que tienen sus hijos y que mis hijos sirven al Señor conmigo. Esa no fue mi experiencia para nada. Yo estaba sirviendo al Señor porque yo trabajaba en la misma iglesia, pero era un trabajo sumamente demandante. Yo estaba ahogada, agobiada, cansada, no me arreglaba, tenía yo, o sea, fue un tiempo difícil, fue como un tiempo de entrenamiento. A un entrenamiento tú no vas con unos tacos y un vestido, tú vas con ropa de entrenamiento. Cuando tú vas a un gimnasio, tú vas con una ropa apropiada para eso. Eso representa esos primeros años de construir tu matrimonio, tu familia, y no se termina. Porque el tiempo solo no cura. Las canciones románticas dicen, déjaselo al tiempo. No, el tiempo solo no cura. Cura exponerse al amor de Dios, decidir sanar, perdonar y construir, porque las mujeres estamos llamadas a construir. Así que yo estoy casada por 17 años, tengo 2 jóvenes, gracias al Señor, y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de muchas alegrías, pero también de mucho morir, de muchos desafíos, de desacuerdos, de tranques, pero también de permanecer a pesar de las dificultades. Porque definitivamente en eso consiste la vida. Es una dinámica de alegría, de tristeza. Y esa es la dinámica que se da desde que el pecado entró a la humanidad. Hemos tenido que aprender a vivir en esos momentos de alegría, hemos tenido que aprender a tejer ese tapiz que está combinado por cosas lindas, cosas no tan lindas, y en eso consiste la vida. Pero qué bueno es saber que, como tú decías al principio de nuestra entrevista, tenemos un Padre poderoso. Así es, que nos ayuda. Padre poderoso que está con nosotros, proveyéndonos de esas fuerzas que necesitamos, de esas herramientas que necesitamos para seguir hacia adelante, y sabemos que estamos sembrando. Y a veces uno dice, bueno, tal vez yo no voy a ver el resultado de esta siembra, pero nuestra fe es que en algún momento eso que hemos sembrado va a surgir para bendecir a muchísimas otras personas, ¿verdad? Qué bueno tener ese nivel de claridad, porque justamente tú dices que muchas veces, y creo que es verdad, muchísimas veces llegamos a las relaciones con esa imagen de las novelas mexicanas, esas imágenes de la novela venezolana, y creyendo que esa es la realidad, cuando la realidad es totalmente diferente. Y qué bueno que en uno de tus escritos justamente ha escrito a propósito de ese tema. Claro. Yo creo que en nuestras iglesias, todo ese tema de noviazgo, todo ese tema de crianza, de familia, es sumamente importante, porque los desafíos de hoy
que tenemos como familia, señores. Así es. Nada que ver con los desafíos Así es. de hace 10 Así es. años atrás, ¿verdad que no? Así es. Ahora, si tú tuvieras que dar 3 consejos importantes a esos jóvenes que dijimos que están desorientados, que no tienen esperanza, no tienen oportunidades de seguir avanzando en la vida, ni trabajan, ni estudian, a veces están tentados por todas estas cosas que le ofrecen, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos 3 consejos básicos que tú quisieras dejar en esta noche a la juventud que tanto lo necesita? Si tú eres joven y me estás mirando, lo primero que yo quiero decirte es que tú necesitas orar. La gente tiene un concepto de la oración totalmente errado, algo aburrido, algo cansón. Me molesta, Jocelyn, que yo en el ministerio donde estoy ahora trabajo como líder dentro de las damas de la iglesia. Y a veces no me toca hacer las estrategias de comunicación para los eventos y alguien se me acerca y me dice, wow, qué bien, vinieron tantas damas, se llenó, ¿cómo lo hiciste? Y yo le digo, yo oré para que el Señor me pusiera cuál estrategia utilizar. Y también hice tal y tal cosa. Y de inmediato obvian que oré y me dicen, dime la estrategia. Y me molesta porque el crédito es que el Señor, sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Si tú eres joven, tú no tienes ni un norte, tú no sabes nada, tú eres el mejor candidato. Así estuvimos nosotros. Tú mencionaste en un momento dado que tú saliste de Gualey y me acordó inmediatamente el versículo de Jesús. Dice, podrá salir algo bueno de Belén, una ciudad pequeña, de donde no se supone que salga algo grande. De la misma manera, tú necesitas encontrarte con tu creador porque en él está todo lo que tú necesitas. Y eso va a hacer, ese encuentro va a suceder en la oración. En la oración tú hablas y ahí tú le dices, Señor, me siento mal con tal cosa. Señor, me siento que no tengo esperanza. Señor, tengo ánimo, pero no veo cómo. Y él te va a mostrar el cómo a través del Espíritu Santo. Sin eso no es posible. Todos los que conocemos hoy, que son un referente como los tantos adoradores que conocemos, Marcos Brunet, Marcos Witt, casi cualquiera, Marcela Gándara, Ingrid Rosario, los predicadores tienen una vida de oración y este es el punto de partida de ellos. Y no solamente ellos, Jesús tenía una vida de oración. ¿Cómo se me ocurre? Si él tenía una vida de oración, ¿cómo me puedo dar el lujo de no tenerla? Jesús se preparó 30 años para salir 3 y él tenía una vida de oración. Entonces tú tienes que orar. Para orar tú no necesitas nada. Necesitas apartarte tiempo en el carro, caminando, en tu casa, donde sea, en un parque, donde sea puedes orar. Y en la oración se va a empezar a construir un camino nuevo para ti, número 1. Número 2, cuando tú oras, tú hablas, pero tú necesitas oír la voz de Dios. La voz de Dios es la Biblia. Jocelyn, Dios me ha hablado de procesos migratorios en la Biblia. Cómo tú eres estudiosa de la Biblia, tú sabes cómo el Espíritu Santo vivifica la palabra y la aplica a tu realidad. Tú tienes una realidad diferente a la mía. Tú eres un joven diferente a mí y todos somos diferentes y tenemos una realidad diferente y necesitamos que el Espíritu Santo vivifique la palabra de Dios para mi realidad y eso tiene que ser contigo yendo a la Biblia porque el Espíritu Santo dice en la Escritura que nos va a recordar, se recuerda lo que hay dentro, no lo que no conoces. Entonces necesitas ir a la Biblia. En la Biblia el Señor te va a decir, hazlo así, con una escritura que está ahí. En la Biblia el Señor te va a decir, yo recuerdo que en un momento dado tenía un vecino que se estaba muriendo, nunca lo olvido, y me puse a orar por él y yo le decía, Señor, a mí me da miedo, yo acá tenía poco tiempo en el Señor, me da miedo ir a orar por él, pero ¿cómo es posible que yo sea cristiana y esté aquí? No puedo orar por él, ayúdame. Y orando,
me soñé que el vecino se iba a morir y que yo debía decirle que preparara su casa. Bueno, pues me inquietó un poco. Le hago la historia a mi hermana que es médico y me dice, sí, cuando yo pienso que ella me va a decir algo diferente, me dice, yo pienso que él se va a morir porque las complicaciones que él tiene, eso me puso a mí tan tensa, pero estudiando la escritura, el Espíritu Santo me lleva a Ezequías con el mismito cuadro del vecino. Ya entré. Ay, gracias. Y yo estaba mala, muchacha, ahorita te cuento. Hay alguien ahí. Ahora, yo te lo quiero. Ya. ¿Me escuchas, Jocelyn? Dame un minuto, estoy cerrando un teléfono. Ok. Sí. Sí, te escucho. Puedo continuar. Entonces, Sí, por favor. me encontré con esa realidad la misma y el Espíritu Santo me habló y ahí yo supe que tenía que decirle que arreglara su casa. Pues yo hice eso, fui. Yo Qué no sabía, duro, tremendo mensaje. un mensaje muy difícil. Yo tenía una muchacha joven, muy difícil. Fíjate que yo no supe qué hacer. Yo entré y salí como 3 veces. Era un vecino, entraba y salía, entraba y salía. Y cuando entré, lo único que se me ocurrió decirle era que yo quería cantarle una canción. Como yo en ese momento estaba en el ministerio de alabanza, le canté un salmo y el rostro le cambió. El Señor se manifestó ahí. A partir de ahí, entonces, pude conversar con él. Eso pasó literal un lunes, por así decir, y el miércoles el vecino murió. Yo estaba dirigiendo la alabanza en mi iglesia y me pasaron un papelito que decía, el vecino partió y su familia quiere que tú vayas a ministrar. Yo jovencita. Entonces, en la palabra Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar de tu situación, independientemente de cuál sea. Él va a usar cualquier cosa para hablarte, cualquier palabra, y necesitamos eso. Eso es lo número 2. Dije primero oración, después la palabra. Y número 3, trabajar. Ahora hay muchas formas, Jocelyn, muchas de tener información por este tema de los tutoriales. Ya nosotros no tenemos excusa de ningún tipo para decir yo no sé. Fíjate que tú y yo estamos insertadas en la tecnología y tenemos acceso porque hemos estado aprendiendo, continuamente vamos a estar aprendiendo. No pierdan tanto su tiempo viendo comedias, viendo TikToks, chateando. Más bien, prepárense. La palabra de Dios te da una sabiduría, te coloca adelante. La palabra de Dios dice la Biblia que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios va a alumbrar tus tinieblas. La palabra de Dios va a definir tu llamado. La palabra de Dios es todo. Y el tú prepararte en todo. En la escritura te vas a preparar, pero también te vas a preparar en lo que tú quieres hacer. A veces, Jocelyn, nosotros nos detenemos, yo estoy orando porque Dios me confirme y quiero poner un salón. Pon el salón. Todo lo que te llegue a tu mano para hacer, hazlo, porque eso no tiene ningún, eso es trabajo. Aprovechando el tiempo. Aprovecha el tiempo, pon el salón. Fíjate que Salomón sabía de todo y Salomón hizo de todo. Salomón quería saber de plantas y tenía sembradíos. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos hacer, tú quieres empezar a sembrar y abrir un canal hablando de tu siembra, haz eso es bueno, eso no es malo, pero disciplínate, prográmate, infórmate y vas creciendo en eso. Y de esa actividad... Busca mentores en el tema también. ¿Perdón? Busca mentores en este tema que te interesa crecer. Hay tantas personas que pueden ser nuestros mentores, aún hasta la distancia. Y esto es una época de muchas oportunidades. Así que esas 3 son. Oración. Ora, la palabra, trabaja, y yo voy a agregar una 4ª. Es un proceso. Esta es la época de muchos mensajes y un de repente de Dios, y que el Señor lo hizo con fulano, con mengano, y ponen citas bíblicas. No repares ni en tu condición económica ni en tu edad. A Timoteo se le dijo que no se tenga en poco tu juventud. Sin embargo, Moisés, Dios le hace un llamado estando viejísimo. A 80. A los 80 años, viejísimo.
Y Caleb también conquistó la Caleb. tierra prometida. Caleb dice, todavía tengo fuerza a los 80. Yo trabajo con damas de 60 años que entienden que ya se les pasó la vida. No, no puede ser. Cuando tienes al Señor, tú tienes la vida de Dios adentro, tú tienes que seguir adelante. En cada etapa hay una gloria. Dice la Escritura que la gloria del joven es su fuerza, pero la del anciano es su sabiduría. Entonces hay una gloria en cada etapa. Si tú eres joven, no te detengas, no te quedes pensando, pidiendo una confirmación, porque yo necesito saber si vendo panes. Vende panes. En lo que se Vende resuelve el panes. asunto, ¿verdad? Claro que sí, busca una manera de hacerlo y comienza. Ninguno de nosotros comenzó en 100, comenzamos en 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 29 tal vez puedes pasar al 35, pero tienes que agotar del 1 al 29. No va a suceder de la noche a la mañana y cada tarea nos enseña, nos prepara y Dios va construyendo un todo, porque a veces, Jocelyn, nosotros vemos las partes en la vida de otra persona. Tú ves que una persona viaja y tú dices, wow, qué bien viaja. Tú ves que una persona tiene un buen vehículo, ay, qué bien tiene un buen vehículo. Tú ves que tiene una familia, ay, qué bien tiene una familia. Pero el llamado de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida es un todo que puede o no tener eso, pero eso es el todo. Por eso es que en el mundo sin Dios, el que tiene más bienes y más posesiones se suicida, porque no tiene ese llamado, no tiene el andar en ese propósito, y ese es el grueso de la vida de un cristiano. El grueso, vuelvo y repito, de nuestras vidas es ese llamado. Yo soy feliz cuando doy consejería. Yo soy feliz. Yo estuve 7 años en la radio. Ahora estoy en podcast. Y yo soy feliz cuando puedo enseñarle. Yo he enseñado a personas ancianas a leer la Biblia. Y yo me siento, Jocelyn, hay días que es una cosa que hice para Dios. Y yo me paso el día entero felicísima. Llena de gozo. Llena de gozo. Entonces, eso es lo que se llama la vida abundante en el Señor. Y hablando de esa felicidad que te da justamente poder acompañar a otro, ¿cuál es el legado que tú quisieras dejar? Porque todos sabemos, ¿verdad? Que sea por COVID, como sea, todos tenemos fecha de caducidad, todos vamos a pasar a mejor vida, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejar ahora cuando te toque partir? Mira, yo voy a dar, no quiero extenderme tanto, pero tengo que decir estos 2 ejemplos. El legado que yo quiero dejar es, yo quiero ser conocida como alguien de servicio. Que si alguien habla de mí, pueda tener un testimonio de que yo la ayudé, de que yo hice algo por esa persona. Y voy a decir 2 cosas muy rapiditas que no quiero que se queden, Jocelyn. Yo estuve estaba saliendo a los Estados Unidos en un vuelo bien tempranito, a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Y yo estoy parada en una pared y se me acerca un señor y me dice, mire, yo vengo con un temor, así, con un respeto, y anda con una señora y me dice, mire, yo vengo donde usted, porque el Señor me dijo que era usted la persona. Ella es mi mamá, ella es mi tía, ella está viajando por primera vez, ella no sabe casi nada, ella no sabe escribir bien, y nosotros somos gente humilde, me dice, nosotros somos gente humilde, pero yo quiero decirle que nosotros somos creyentes, y el Señor me dijo que era usted. Digo yo, muchacho, pero soy yo. Y yo me sentí realizada. No, pero mira, tú tienes mucho discernimiento, pero es que soy yo. No, olvídate de eso. Mira, Jocelyn, esa señora viajó conmigo. Eso para mí fue un privilegio. Yo me sentí realizada. La entregué a su hija y la señora ya viaja como nada. Y yo le enseñé, yo le expliqué, yo le iba diciendo cada cosa y le decía, no te voy a dejar sola, no te preocupes, que es hasta que te entrega tu hija. Nos hicimos amigas hasta hoy. Qué lindo. Y así yo quiero ser conocida. Lo otro que voy a decir, yo fui a 2 velatorios. A mí me gusta ir a la casa del luto, dice la Escritura,
que hay más beneficio porque uno reflexiona en la casa del luto. No aprende. A 2 velatorios. El de una persona muy rica, muy rica, que no tenía al Señor. Y yo puedo decir que fue un velatorio sin gloria. Y yo reflexioné tanto porque yo decía, tanta gente que este hombre ayudó con su dinero. Mira cómo está esto. Jocelyn, no había gloria. Y yo fui al velatorio de un hermano de nuestra congregación que era un hombre de servicio. Jocelyn, yo estaba derramada. Yo veía como alguien de rango que había partido y lo estaban recibiendo. Todo el tiempo que yo estuve de pie en ese velatorio, yo estuve derramada llorando, y era un hermano de mi congregación, y cada cierto tiempo cambiaban la guardia delante del velatorio, y habían más hermanos, que ahí mismo se armó eso, ahí mismo, y le cambiaban la guardia a cada momento, y eso a mí me rompió la vida, porque yo vi cómo era la vida de un servidor, cómo se despide a un hombre de servicio. Eso me marcó. Yo siempre había querido eso en mi corazón, pero tuve la oportunidad de verlo y me marcó, lo definió. Yo quiero ser vista así, recordada así como alguien que ayuda. Yo le digo, Señor, el día que tú quieras mandar, que si tú tienes que definirme a mí, que sea algo así como, ve donde Aura, porque yo sé que ella lo va a hacer. Y así yo quiero ser conocida como alguien que sirvió, como alguien que estaba dispuesta, que no tenía problemas con desprenderse de lo suyo porque otro lo necesitaba. Así yo quiero ser conocida. Wow, mana. De verdad que ha sido un espacio de verdad muy provocador. Ha sido algo que nos ha bendecido y ha edificado nuestra vida y nos llena de esperanza. No, y esa es la intención que tenemos. Hay personas que te están escribiendo en el chat, tremendo testimonio, sin desperdicio. Ahora no tenemos muchas personas porque esa no era realmente la idea. Sin embargo, la grabación va a estar en las redes y yo sé que va a ser de muchísimas bendiciones a cualquier persona que tome el tiempo de escuchar este testimonio, porque eso es lo que queremos. Yo sé, y como tú decías, tanta gente que a veces están en posiciones de poder, son celebridades, actores, cantantes, y quitándose la vida aparentemente desde los criterios humanos y desde los criterios que ha definido esta sociedad. Son personas exitosas. Sin embargo, este vacío que tienen en su corazón, la fama no ha llegado, no ha logrado llenarlo. El poder no ha logrado llenarlo. ¿Qué te digo? El ser dueño de una imagen que aparentemente siempre están bien, no lo han podido llenar. Esta conexión con Dios. Y eso que tú decías al principio, saber que Dios es nuestro Padre, que a Él le pertenece nuestra paternidad. Eso no tiene precio, pero es una conexión con Dios necesaria y obligatoriamente tiene que manifestarse en nuestra conexión con el otro. Así es. Con el prójimo. Y ese don de servicio no debe ser exclusivo de 1, 2, 3, debe ser un sello de cada creyente. Eso es, no hay manera. Eso es lo que dice Jesús, que justamente el mundo sepan, que el mundo lo pueda reconocer por el amor que hay entre nosotros, y estamos tan carentes. De verdad que muchísimas gracias por recordarnos en esta noche lo que significa realmente el verdadero evangelio y ayudarnos a dar esperanza. Necesitamos un mundo diferente, pero a veces lo queremos trastornar, transformar con herramientas que no son las que se necesitan. El amor es el recurso que se necesita. Si quiere despedirte del público, si quiere añadir algo ya en nuestra etapa final de esta tremenda entrevista, tiene toda la oportunidad. Sí, gracias. Quiero darte las gracias a ti, Jocelyn, que tienes un tiempo queriendo hacer algo conmigo. Gracias, de verdad, te aprecio mucho. Este era el momento. Este era el momento, así es. Y quiero decirle a los que nos ven que
yo no estoy nada distante, yo estoy muy cercana. Estoy en mis redes, Aura Rodríguez, letra D, de Milton, Aura Rodríguez de Milton, en Instagram, y estoy en Facebook como Aura Rodríguez. Me puedes escribir en privado si necesitas consejería, si necesitas alguna ayuda, alguna orientación, si necesitas acompañamiento, si necesitas oración. Yo no estoy nada distante. Estoy al clic de esta entrevista que va a ser colocada en YouTube. Y quiero decirte que con el mismo amor que Dios me ha tratado, estoy dispuesta a ayudarte, a tratarte y a orientarte. Y para mí realmente es un privilegio. Yo quiero decir que cada servicio que yo he hecho a cada persona, Dios me lo ha pagado con creces. Eso ya es la parte 2 de otro testimonio, porque son muchas acciones que en un momento dado las realicé sin tener idea de la gran recompensa que eso iba a representar para mí. O sea, que para mí es un honor poder servir. Bueno, pues entonces ya no comprometa la segunda parte porque queremos saber, queremos seguir escuchando ese testimonio y queremos seguir motivando a las personas a que justamente sirvan de manera desprendida. No es que siempre porque te vas a hacer rico, no es la idea. Pero definitivamente hay promesas en la palabra que Dios la cumple en cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias, querida Manita, por tu presencia. Vamos entonces a ponernos de acuerdo para la segunda parte de esta entrevista. Y queremos darle las gracias a todas las personas que pudieron conectarse y están con nosotros en esta noche. Nuestra querida Altagracia Méndez, que es de tu iglesia y es mi mamá de crianza. Mi prima, gracias. Carmen Coldero, Evelyn Maciel, Sorange, Dolca Rivera, que es mi hermana, y cualquier otra persona que esté conectada y que no le estemos viendo. Realmente muchísimas gracias por la atención que nos han brindado y por el tiempo que nos han dedicado. Yo estoy plenamente convencida y realmente lo creo, que cuando alguien nos dedica parte de su tiempo, nos está dedicando parte de su vida, porque eso es la vida, tiempo. Claro que sí. Es el mejor regalo que le podemos hacer a cualquier persona. Es nuestra oración que este tiempo haya edificado de manera significativa su vida y que lo haya llenado de esperanza, sabiendo que servimos a un Dios todopoderoso. Les invitamos la semana que viene, tendremos con nosotros a nuestro hermano periodista cristiano, Tomás Gómez, quien era del Capotillo, y también Dios lo ha bendecido de manera extraordinaria. Muchísimas gracias. Siempre le invitamos a que si este testimonio lo ha edificado, que por favor lo esté compartiendo con sus diferentes contactos para que las redes sigan siendo utilizadas para la expansión del reino de Dios. Su hermana y amiga desde su canal Liderazgo.clave, Jocelyn Rivera, y con esta nueva iniciativa, Tess Cris. Muchísimas gracias. Dios me le bendiga. Bye, que la paz de Dios llene su vida siempre. Gracias, Aura.